Hola, buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Perlas de Sabiduría. Mi nombre es Carmen Malvi y voy a compartir con vosotros la información del mapa de resolución de conflictos. Pequeñas dosis de información. Hoy es el día en el que voy a hablaros del conflicto. El conflicto. ¿Quién no ha tenido un conflicto? Todo el mundo ha tenido un conflicto. ¿Cómo sabemos que tenemos un conflicto? Porque nos sentimos mal, básicamente, ¿no? El diccionario dice que el conflicto es un problema, lucha, pelea, apuro, situación desagradable, discusión, con estas palabras y otros sinónimos. Es como se define el conflicto en el diccionario, ¿no? Y en psicología también se puede definir como la coexistencia de tendencias contradictorias en el individuo. Y eso que es en este mapa, el nivel emocional, es como la reacción que se tiene ante una situación, si esa reacción es una reacción adversa, si te genera un malestar, una incomodidad, una perturbación, irritación, rabia, nerviosismo, ansiedad, etcétera, 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 y todo largo, etcétera, todos los vestidos, ¿no?, que tienen las emociones adversas, entonces nos sentimos en conflicto. O se podría decir que estamos en conflicto. Habitualmente pensamos que los conflictos los generan las demás personas, es decir, pues el conflicto realmente, yo tengo el conflicto, yo experimento el conflicto, pero es porque la culpa es de fulanito o de fulanita, que si no hubiera dicho o si no hubiera hecho, o es lo habitual. Lo habitual es encontrar los motivos de nuestro malestar en lo que ha sucedido afuera, porque claro, verdaderamente proviene de afuera. Y lo que estamos teniendo es la reacción. Algo viene, ¿no? Algo sucede en nuestro entorno y nosotros tenemos una reacción. Como la reacción es adversa, es ahí donde pensamos que ese conflicto o esa reacción no se hubiera producido si no hubiéramos recibido eso. Por lo tanto, el responsable o el culpable de ese conflicto está fuera. Pero no es real esto, no es así. Según este mapa, y las pequeñas introducciones de perlas en las que he ido explicando lo que eran las alas, ¿no?, y cómo ese campo de información está constantemente interactuando entre lo que traemos a expresar, lo que queremos experimentar y lo que atraemos hacia nosotros para que eso se haga realidad, para que eso se cumpla. Bien. Lo que está sucediendo con un conflicto es que hemos atraído precisamente eso a nuestro campo para desvelar algún tipo de creencia obsoleta. Si una creencia es una experiencia completa que tiene todos los niveles, pero luego pues se resume con una frasecita en el mental, una creencia obsoleta es aquella que ha sido útil hasta un momento determinado, pero que por el hecho de ir experimentando la vida, de ir avanzando, de ir teniendo una evolución, esa experiencia, ese resumen, esa conclusión que antes servía, deja de servirte, deja de ser útil. Y por eso digo que se queda obsoleta. ¿Qué hacemos con esto? Pues habitualmente, ¿qué se hace ante un conflicto? Pues ante un conflicto lo que se hace es tratar de evitar esa situación emocional lo antes posible. Se culpabiliza al otro o se escapa del conflicto, o empiezan a ocurrir en la mente las justificaciones, es decir, traducción de la información que está sucediendo, ¿no?, a través de los filtros que tenemos,
Y esa traducción son verdades parciales, no es que no sea una verdad lo que estamos viendo, simplemente que cuando se convierten en justificaciones, cuando se convierten en una manera de apoyarnos para sostener la actitud que teníamos, pues lo que estamos haciendo es realmente retroalimentando el conflicto, sosteniéndolo. Está habiendo una continuidad. Pensamos que escapar del conflicto nos lo va a evitar, pero no es así. También alguien puede pensar que no, o sea, que es que era su marido que le pegaba o su mujer que era una exigente o su jefe o su jefa y lo tienen clarísimo. ¿Y qué sucede? Que se cambian de trabajo, dejan esa pareja, no sé qué, ¿y qué vuelve a ocurrir? Lo mismo. Vuelve a ocurrir lo mismo. Por eso luego hay tantas expresiones de no me lo puedo creer. Otra vez. ¿Me está pasando esto otra vez? Solamente cuando a uno le pasan muchas veces, empieza a pensar que el factor común es uno mismo. Y es que es así. El conflicto es una creencia obsoleta que está pidiendo una actualización en tu campo. Y pide la actualización ¿cómo? Como todo estaba funcionando en modo inconsciente o automatizado, solamente si tienes una incomodidad, una experiencia adversa que te hace poner la atención, que te hace ir al consciente, solamente si entras en el consciente es la forma, digamos, que tiene todo el campo automático de decir, atención, es la alarma, ¿no? La reacción emocional adversa es la alarma que está diciendo, atención, tiene usted una creencia obsoleta, conviene reprogramarla. Lo bonito, realmente interesante de este mapa y que me parece maravilloso, es que a través de los juegos de desidentificación y de toma de información del conflicto, se puede ir mirando, se puede ir descubriendo de qué se trata. ¿Cuál es esa creencia obsoleta? Porque a veces las personas, aunque tienen verdadero interés en descubrir qué es lo que subyace, qué pasa, ¿no? No acaban de saber exactamente por qué les está ocurriendo eso, ¿no? Claro, el por qué yo lo sitúo en el pasado. Para mí el por qué es de dónde viene algo, ¿no? Y el para qué lo sitúo en el futuro, digamos, que es la utilidad para lo que te está sucediendo a algo. Pero realmente solo existimos en el presente, solo tenemos el presente para valorar, para trabajar, para estar, para transformar algo, solo está el presente. Es en el presente donde se puede transformar el pasado o el futuro. Es en el presente donde se puede uno colocar en el observador para ver qué es lo que está sucediendo en su vida, ¿no? ¿Qué le pasa al personaje de tu vida? Si tú no fueras tú y te miraras de lejos, seguro que era mucho más fácil descubrir qué es lo que te está pasando. Es muy habitual hablar entre amigas o entre amigos, pero fíjate lo que le pasa a fulanito, pero ¿cómo no se da cuenta de no sé qué y no sé cuánto? Porque ver las cosas afuera es mucho más fácil. Es como ver la película, el escenario, estás en el observador, ¿no? Pues esto de ponerse en el observador, algo tan sencillo, es como una estrategia teatral, algo que requiere una práctica, por supuesto, un poquito de práctica, que nos llamarían locos porque sería también acostumbrarte a hablarte a ti mismo, ¿no? Hablarte en el espejo o hablarte en tercera persona, o observar lo que estás pensando y ser capaz de ir a esa parte de ti mismo que dice, pero bueno, pero Carmen Malvi, pero ¿cómo se te ha ocurrido semejante cosa?
o lo que sea. Y tener esa mirada compasiva, indulgente, tolerante y sin juicio, sin sentencia. Pero sí darse cuenta para transformar, por lo tanto, un conflicto. Lo más esencial, lo más importante es darse cuenta que estás en el conflicto y aceptar que el conflicto es tuyo, que el conflicto te pertenece. Y esa es la buena noticia. Si el conflicto te pertenece, entonces es tuyo y por tanto puedes tú tener la opción a resolverlo. Si el conflicto no te lo pertenece y el conflicto es de otra persona o te lo está generando otra persona, es la otra persona a la que le has dado el poder de resolver ese conflicto. Y eso no es nada bueno para la vida, porque estarías dependiendo, tu felicidad estaría dependiendo y tu paz constantemente estaría dependiendo de los demás, de las personas que te generan un momento adverso. El conflicto para mí es la oportunidad. No quiere decir que no va a haber una reacción. Claro que sí, las reacciones son perfectas. Aunque reacciones de alegría o reacciones de rabia. Todas las reacciones son perfectas. Las reacciones en el nivel emocional son las válvulas de escape que generan un movimiento en la información y están ahí para preservarnos, para impulsar la vida y también para protegernos. Entonces, no se trata de eludir la reacción, pero sí es interesante ser capaces de observar que estás teniendo la reacción, permitírtela, pero en el entorno adecuado, o incluso impulsarla en el entorno adecuado, que esto quiere decir, tener la reacción para mí es tener la reacción, y otra cosa es ser reactivo, ¿no? Yo puedo tener una reacción de incomodidad o de rabia o de malestar ante una situación y eso lo tengo interno, ¿no? Lo puedo exteriorizar en una medida, pero en el momento en que me doy cuenta, que es en el momento en que me doy cuenta que estoy en conflicto, es en el momento en el que puedo gestionar ese modo, paso a modo consciente, porque me doy cuenta. Uy, los 11 minutitos. Así que termino esta frase. Me doy cuenta, paso a modo consciente, entonces me paro. Hago lo que yo llamo la parada. La parada, para que sirva y que sea una estrategia teatral, tiene que ser una parada completa, eso, como teatral. Me quedo así, parada. Y esa cosa tan teatral de quedarse muy parado, pues sirve para generar un pequeño anclaje, una llamada de atención. En ese momento regulo con la respiración el nivel bioquímico e emocional y entonces ya puedo decir, en este momento esto que está sucediendo no me gusta y quiero observarlo con detenimiento. Ya veré lo que hago con ello. A eso le llamo el aviso. Así que estas dos estrategias, partiendo de la idea de que aceptas que el conflicto es tuyo y que en cuanto te das cuenta te pones manos a la obra para resolverlo, hablaremos en la próxima edición de Perlas de Sabiduría. Así que muchas gracias a todos por acompañarme y bendiciones. No sé si hay alguna pregunta. Pues saludos y besos a todos. Gracias por acompañarme, Begoña, Julián, Mary. Gracias a todos por estar conmigo. Y iré compartiendo. Hoy comienza el curso online. Estoy muy ilusionada, así que
os dejo, que me voy a encontrar con el grupito maravilloso de valientes que se han decidido a arrancar con el curso de resolución de conflictos a través de los cuadernillos, que es un método muy fácil, muy sencillo y muy eficaz, muy eficaz. Hasta luego, hasta el próximo miércoles.